Un hombre yace en una tienda de campaña en algún lugar de Mesopotamia. Tiene 32 años. Una lanza le ha atravesado el costado y la sangre empapa las telas que sus médicos presionan contra la herida. Es el emperador de Roma. Y según la versión que elijas creer, sus últimos momentos sucedieron de dos formas completamente distintas. En la primera versión, Juliano se incorpora con un último esfuerzo. Toma un puñado de su propia sangre y la arroja al cielo gritando: «¡Venciste, Galileo!». Una confesión final dirigida a Jesucristo, el Dios que intentó destruir. Es una escena perfecta, dramática, cinematográfica. El villano reconociendo su derrota ante el poder divino. En la segunda versión, Juliano pasa sus últimas horas conversando con calma con dos filósofos. Discuten sobre la nobleza del alma. No hay gritos, no hay sangre lanzada al aire, no hay confesión. Simplemente un hombre que muere como vivió, pensando. Ahora, el detalle que lo cambia todo. La primera versión, la dramática, la que se repite en libros de texto, en pinturas, en sermones durante más de 1600 años. No fue escrita por nadie que estuviera presente. No fue escrita por nadie que conociera a Juliano. Fue escrita 86 años después de su muerte, por un obispo cristiano llamado Teodoreto de Ciro. Un hombre que nació décadas después de que el emperador cayera en el desierto. La segunda versión fue escrita por Amiano Marcelino, un historiador que marchó con el ejército de Juliano, que estuvo en esa campaña, que probablemente escuchó los gritos desde la tienda. 86 años. Una sola fuente. Y sin embargo, la versión inventada es la que el mundo recuerda. Esto no es solo la historia de un emperador que intentó revertir el cristianismo. Es una historia sobre quién controla el final, sobre quién decide las últimas palabras de un hombre muerto. Y para entenderla, hay que empezar mucho antes del desierto. Hay que empezar con un niño de 6 años, parado afuera de una habitación donde acaban de asesinar a su padre. Constantinopla, año 337. El emperador Constantino, el primer emperador cristiano, el hombre que legalizó la fe que transformaría el mundo, acaba de morir. Y lo que sucede inmediatamente después no parece obra de seguidores de un Dios de amor y perdón. Parece una purga. Los hijos de Constantino necesitan consolidar el poder. La familia imperial es grande, demasiado grande. Tíos, primos, medio hermanos, todos representan amenazas potenciales al trono. La solución es tan antigua como Roma misma: eliminarlos. En cuestión de semanas, el padre de Juliano es asesinado. Sus tíos son asesinados. 6 de sus primos son asesinados. Juliano tiene 6 años. Su medio hermano Galo tiene alrededor de 12. Sobreviven por una sola razón: son niños. Demasiado jóvenes para representar una amenaza. Demasiado pequeños para que valga la pena matarlos. Por ahora. Piensa en eso un momento. Tienes 6 años. Tu mundo entero acaba de ser destruido. No por extranjeros, no por bárbaros de las fronteras, por tu propia familia, por cristianos que gobiernan en nombre de Cristo y que se arrodillan en las iglesias cada domingo con las manos todavía manchadas de la sangre de tu padre. ¿Qué le hace eso a un niño? Juliano y Galo son enviados a una finca remota en Capadocia, un lugar llamado Macellum. No es exactamente una prisión, pero tampoco es libertad. Tienen tutores, tienen ciertos lujos, y tienen una educación estrictamente cristiana, supervisada por el mismo poder que destruyó a su familia. El mensaje es claro: van a ser buenos cristianos, van a ser leales, van a olvidar, pero Juliano no olvida, no puede olvidar. Asiste a los servicios religiosos, recita las oraciones, incluso sirve como lector en la iglesia. Por fuera es el perfecto pupilo cristiano, pero por dentro, algo completamente distinto está creciendo. Son los libros. Los clásicos griegos que sus tutores le permiten leer, Homero, Platón, los estoicos, abren una puerta que nadie pretendía abrir. Juliano descubre un mundo anterior al cristianismo, un mundo de dioses múltiples, de misterios sagrados, de filosofía que no pide fe ciega sino razonamiento. Y en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, Juliano cruza una línea invisible. En secreto, en el silencio absoluto de su mente, comienza a adorar a los dioses antiguos: Sol Invictus, Mitra, los misterios eleusinos. Pero no dice nada, no puede decir nada. Constancio II,
El emperador que ordenó o permitió la masacre de su familia sigue en el trono. Una palabra fuera de lugar y Juliano termina como su padre. Así que hace lo que aprendió a hacer desde los 6 años. Actúa. Interpreta el papel que le asignan. Se viste de cristiano mientras su alma se vuelve pagana. Y esta actuación, esta vida doble que comienza en la infancia, es la clave de todo lo que viene después. Porque Juliano no solo aprende a ocultar sus creencias, como aprende que la supervivencia depende de la máscara, y cuando finalmente se la quite, lo hará con la furia de alguien que lleva décadas sin poder respirar. Pasan los años. Galo, el medio hermano de Juliano, es nombrado César por Constancio II, y luego ejecutado cuando se vuelve demasiado ambicioso, demasiado inestable. Otro familiar eliminado por el poder cristiano. Otro recordatorio para Juliano de lo que le espera si comete un solo error. Pero Constancio tiene un problema. El imperio es demasiado grande para un solo hombre. Las fronteras occidentales están bajo ataque constante. Los alamanes cruzan el Rin, saquean ciudades en la Galia. Necesita a alguien allí. A alguien de la familia. A alguien con sangre imperial. Pero alguien que no represente una amenaza real. Alguien débil. Un académico. Un filósofo con la nariz enterrada en los libros. En el año 355, Constancio nombra a Juliano César y lo envía a la Galia. Es un cálculo político frío. Juliano no tiene experiencia militar, no tiene aliados, no tiene ejército propio. Constancio espera un administrador dócil, quizás un fracaso conveniente. Lo que obtiene es algo que nadie, absolutamente nadie, predice. Juliano resulta ser brillante, no solo competente, brillante. En la batalla de Estrasburgo, en el año 357, derrota a un ejército alamán que supera al suyo en número. Reorganiza la administración de la Galia. Reduce los impuestos. Sus soldados lo adoran, no como figura decorativa, sino como un líder que duerme en el suelo con ellos, que come lo que ellos comen, que marcha a la cabeza de la columna. Y Constancio, observando desde su palacio en Oriente, y comienza a preocuparse. El filósofo inofensivo se ha convertido en un general popular. Otro miembro de la familia con demasiado poder. La historia se repite. Constancio ordena que las mejores tropas de Juliano sean transferidas al frente oriental. Lo que sucede en París, en el invierno de 360, lo cambia todo. Los soldados de Juliano se niegan a marchar hacia Oriente. Lo rodean, lo levantan sobre un escudo y lo proclaman Augusto, emperador pleno. ¿Fue espontáneo? ¿Fue orquestado? ¿Juliano lo provocó en secreto o genuinamente intentó rechazar el título? Las fuentes se contradicen. Lo que importa es el resultado. Ahora hay 2 emperadores y solo puede quedar uno. Juliano marcha hacia el este con su ejército. Es un momento imposible, un enfrentamiento entre primos, entre 2 ramas de la misma familia que ya se ha masacrado una vez. La guerra civil parece inevitable. Y entonces, el destino interviene con una precisión que parece ficción. Constancio II muere de fiebre en noviembre de 361, antes de que los ejércitos se encuentren, sin batalla, sin sangre derramada. Juliano entra en Constantinopla como emperador único del mundo romano, y en ese instante, la máscara cae. Lo primero que hace Juliano como emperador es algo que lleva 20 años conteniendo. Declara públicamente su devoción a los dioses antiguos. Sale del closet pagano, por decirlo de alguna forma, y lo hace con la intensidad de alguien que por fin puede ser quien realmente es. Pero Juliano no es un fanático torpe. Es un estratega, y su plan para revertir el cristianismo es mucho más sofisticado de lo que sus enemigos quieren admitir. Su primera jugada parece, en la superficie, generosa. Emite un edicto de tolerancia, libertad religiosa para todos. Todas las sectas, todas las creencias, bienvenidas. Los obispos exiliados por herejía pueden volver a sus ciudades. Los templos paganos confiscados serán restaurados. Suena a emperador ilustrado, ¿verdad? Es una trampa. Piensa en lo que significaba la tolerancia universal en el siglo IV. El cristianismo no era una religión unificada, era un campo de batalla teológico. Arrianos contra nicenos, donatistas contra católicos. Cada facción odiaba a las otras con una intensidad que hacía palidecer su hostilidad hacia los paganos.
Los emperadores anteriores habían mantenido una paz frágil, exiliando a los líderes de las facciones perdedoras. Juliano los trae a todos de vuelta, abre las puertas y deja que se destruyan entre sí. Es genial, es cruel. Y funciona, al menos temporalmente. Las iglesias se llenan de conflictos internos, sínodos que se convierten en batallas campales, obispos que se excomulgan mutuamente. Pero Juliano no se detiene ahí. Corta el financiamiento estatal a la iglesia. Restaura los templos paganos y los dota con fondos imperiales. Luego lanza un golpe que parece menor pero resulta devastador. Prohíbe a los profesores cristianos enseñar literatura griega clásica. El argumento suena razonable. Si consideras que Homero y Platón son autores paganos llenos de mentiras, ¿por qué los enseñarías? Pero el efecto real es amputar al cristianismo de la herencia intelectual que le da prestigio. Sin los clásicos, la educación cristiana se reduce a las escrituras. Y en un mundo donde la élite se define por su dominio del griego y la retórica, eso equivale a una sentencia de muerte cultural. Y aquí viene lo más revelador de todo. Juliano escribe una carta al sacerdote pagano Arsacio, y en esa carta hace algo extraordinario. Diagnostica con precisión quirúrgica exactamente por qué su propio bando está perdiendo. Es una vergüenza, escribe Juliano, que nuestros pobres sean sostenidos por los impíos galileos. Los cristianos, explica, no solo alimentan a sus propios necesitados, alimentan también a los pobres paganos, organizan redes de caridad, cuidan enfermos, entierran a los muertos de todos, sin importar su fe, y cada acto de generosidad es un acto de conversión silenciosa. Juliano lo entiende todo, ve el mecanismo completo, sabe que el cristianismo no está ganando por teología superior, sino por infraestructura social, y su solución es intentar replicar ese modelo. Ordena a los sacerdotes paganos crear redes de caridad similares, alimentar a los pobres, sin importar su religión. La ironía es brutal. El emperador que quiere destruir el cristianismo termina diciéndole a los paganos que la única forma de sobrevivir es volverse más parecidos a los cristianos. El invierno de 362 encuentra a Juliano en Antioquía, preparando la campaña militar que definirá su legado, la invasión del imperio persa sasánida. Pero Antioquía le reserva una lección que ningún libro de filosofía le enseñó. La ciudad es mayoritariamente cristiana, y sus habitantes no reciben al emperador pagano con hostilidad abierta. Eso sería demasiado peligroso. Lo reciben con algo peor: burla. Se ríen de su barba de filósofo, larga y descuidada. Se mofan de su austeridad, o de sus sacrificios animales que llenan los templos de humo y sangre, de su vegetarianismo, de sus hábitos de asceta que contrastan con la sofisticación cosmopolita de una de las grandes metrópolis del Mediterráneo. ¿Qué hace un emperador cuando sus propios súbditos se ríen de él? Cualquier otro habría respondido con castigos, arrestos, ejecuciones ejemplares. Juliano hace algo que nadie espera. Escribe un libro, El Misopógon, el enemigo de la barba. Es una de las obras más extrañas que jamás ha producido un gobernante. Una sátira en la que el emperador se burla de sí mismo antes de que la ciudad pueda seguir haciéndolo. Se describe como feo, torpe, ridículo en sus costumbres anticuadas. Es divertido, es amargo y es profundamente revelador. Porque debajo del humor hay algo que Juliano no logra ocultar: la necesidad desesperada de ser comprendido por personas que jamás lo van a comprender. El filósofo que gobierna un imperio de gente que no quiere filosofía. Pero mientras Antioquía se ríe, Juliano lanza su jugada más audaz. Y esta no tiene nada de filosófica. Autoriza a los judíos a reconstruir el templo de Jerusalén. Hay que detenerse aquí y entender lo que esto significa. Para el cristianismo del siglo IV, la destrucción del templo por los romanos en el año 70 no es solo un evento histórico, es una profecía cumplida. Jesús mismo, según los evangelios, predijo que no quedaría piedra sobre piedra. Las ruinas del templo son la prueba visible de que Dios abandonó a Israel y eligió a la iglesia. Si el templo se reconstruye, la profecía se desmorona, y con ella, de uno de los pilares argumentales del cristianismo. Juliano lo sabe perfectamente. Su gesto tiene una dimensión de genuina simpatía hacia los judíos, una comunidad perseguida que él entiende mejor de lo que admite. Pero también es un arma teológica calculada con precisión milimétrica.
La construcción comienza. Y entonces sucede algo inexplicable. Bolas de fuego, surgidas aparentemente de la tierra misma, cerca de los cimientos. Los trabajadores huyen aterrorizados. Algunos mueren. El proyecto se detiene y no se retoma jamás. ¿Qué pasó realmente? Los escritores cristianos no dudan un instante. Fue intervención divina. Dios mismo defendió la profecía con fuego. Pero lo extraordinario es que Amiano Marcelino, el historiador pagano simpatizante de Juliano, a un hombre que no tiene ningún motivo para fabricar milagros cristianos, también reporta el evento. Bolas de fuego aterradoras, escribe, que brotaban cerca de los cimientos. ¿Un terremoto? La zona es sísmicamente activa. Bolsas de gas subterráneo, inflamadas por las antorchas de los obreros. Es plausible. ¿Sabotaje deliberado por cristianos que tenían todo que perder si el templo se levantaba de sus ruinas? También es posible. Lo que sabemos con certeza es esto: el templo no se reconstruyó. Y la profecía, al menos en la mente de los creyentes, quedó intacta. Para Juliano fue un golpe devastador. No solo un fracaso logístico, un fracaso simbólico. El tipo de derrota que no tiene respuesta racional en un mundo donde los símbolos pesan más que los ejércitos. Primavera del año 363. Y Juliano reúne un ejército masivo y cruza la frontera hacia territorio sasánida. Es la campaña más ambiciosa de una generación. Y Juliano la necesita, no solo como conquista militar, sino como validación. Necesita una victoria tan aplastante que silencia a los burladores de Antioquía, a los obispos que rezan por su fracaso, a todos los que miran al emperador filósofo y ven un anacronismo ridículo. El ejército avanza por Mesopotamia siguiendo el curso del Éufrates. Toman ciudades, ganan batallas, llegan hasta las cercanías de Ctesifonte, la capital persa, y ahí, en ese punto exacto entre el triunfo y el desastre, Juliano toma la decisión que sella su destino. Quema su propia flota, los barcos que transportaron provisiones río abajo, los barcos que podrían cargar el botín del regreso, los barcos que, en caso de catástrofe, podrían facilitar una retirada ordenada. Juliano ordena prenderles fuego. Las fuentes difieren sobre el motivo. ¿Fue estrategia pura para que los persas no pudieran capturarlos? ¿Fue engaño, producto de un desertor persa que convenció a Juliano de que la flota era un estorbo río arriba? Lo que nadie discute es lo que significa: ya no hay regreso, solo hay adelante, y adelante es el desierto. El ejército romano marcha por territorio hostil sin líneas de suministro. El calor de Mesopotamia en verano es una tortura que deshidrata a los hombres y enloquece a los caballos. Los persas evitan la batalla directa y optan por el hostigamiento constante. Flechas desde la distancia, pozos envenenados, campos quemados. La gran máquina militar romana, la misma que conquistó medio mundo conocido, se desmorona kilómetro a kilómetro bajo un sol implacable. El 26 de junio de 363, durante una escaramuza contra la retaguardia, una lanza alcanza a Juliano en el costado. Algunos dicen que fue un jinete persa. Otros murmuran algo más oscuro: un soldado romano, un cristiano de sus propias filas. Las fuentes, como siempre con Juliano, se contradicen. Lo que no se contradice es lo que sucede después. Lo llevan a su tienda. Los médicos examinan la herida. Es profunda. Juliano sabe lo que significa. Lo sabe como lo sabe cualquier soldado que ha visto morir a compañeros en campaña. Y aquí es donde las dos versiones de su muerte se separan para siempre. Si escuchas a Teodoreto, el obispo que escribirá 86 años después, desde la comodidad de su estudio, Juliano se incorpora, toma su propia sangre, la lanza contra el cielo y grita: ¡Venciste, Galileo! Una rendición espectacular ante el Dios que combatió toda su vida. Si escuchas a Amiano Marcelino, que estuvo allí, que marchó con ese ejército, que respiró el polvo de ese desierto, Juliano pasa sus últimas horas en conversación tranquila con los filósofos Prisco y Máximo. Hablan sobre la naturaleza del alma. Juliano reflexiona sobre su vida con la serenidad de alguien que ha leído a los estoicos y genuinamente internalizó lo que leyó. No hay drama, no hay grito, no hay confesión. Muere durante la noche. Tiene 32 años. Ha gobernado el Imperio Romano durante apenas 20 meses. Entonces,
¿Quién escribió el final de Juliano? Revisemos la evidencia con la precisión que este hombre, que amaba la lógica griega por encima de todas las cosas, habría exigido. Polamiano Marcelino fue testigo presencial, pagano, simpatizante de Juliano. No registra ningún grito, ninguna confesión, ninguna mención de Jesús ni de Galilea. Si Juliano hubiera pronunciado esas palabras, si el momento más dramático de toda la campaña hubiera ocurrido frente a testigos, Amiano lo habría reportado. No lo hizo. Libanio, el gran orador de Antioquía y amigo personal de Juliano, escribió extensamente sobre su vida y su muerte. Elogios fúnebres, cartas, discursos apasionados. En ninguno aparece «venciste, Galileo». Gregorio de Nacianzo, padre de la Iglesia, uno de los enemigos más feroces que Juliano tuvo en vida, escribió 2 discursos completos contra él después de su muerte. Obras venenosas, saturadas de odio teológico, diseñadas para demoler su memoria pieza por pieza. Y si alguien en todo el mundo antiguo tenía motivos para citar una confesión final del emperador pagano, era Gregorio. Y ni siquiera él la menciona. ¿Sabes quién la usa por primera vez? Teodoreto de Ciro. Alrededor del año 449. Un obispo, un teólogo con un argumento que demostrar, un hombre que nació décadas después de la muerte de Juliano, que nunca lo vio, que nunca habló con nadie que lo hubiera visto morir. Un hombre que no estaba escribiendo historia, estaba escribiendo victoria. 86 años, una sola fuente, ningún testigo presencial. Y sin embargo, «venciste, Galileo». Se convirtió en la frase que define a Juliano para la posteridad. Aparece en libros escolares, en enciclopedias, en sermones, en pinturas renacentistas. Durante más de 1500 años, una buena parte del mundo aceptó sin cuestionar que un emperador moribundo reconoció la supremacía de Cristo con su último aliento. Los cristianos ganaron la guerra por la memoria de Juliano, del mismo modo en que ganaron el imperio. No con mejor evidencia, sino con mejor narrativa. Y hay una ironía final que parece casi demasiado perfecta para ser real, pero lo es. Juliano fue enterrado en Tarso, una ciudad costera en lo que hoy es el sur de Turquía. Una ciudad famosa en la antigüedad por una sola razón: es el lugar de nacimiento del apóstol Pablo, el hombre que más hizo por transformar el cristianismo de una secta judía marginal en una religión universal. El arquitecto intelectual de la fe que Juliano dedicó cada día de su vida adulta a combatir. El último emperador pagano fue el enterrado en la ciudad natal del hombre que hizo posible el cristianismo. Ni un dramaturgo griego habría escrito un final con esa simetría despiadada, pero quizás hay otra forma de leer esa muerte. Una que no requiere frases inventadas ni confesiones fabricadas. El Juliano real, el niño que vio a su familia cristiana masacrarse entre sí, el joven que pasó 20 años fingiendo adorar a un Dios que despreciaba, el general que sorprendió a todos, el emperador que usó la tolerancia como arma, el filósofo que quemó sus propias naves antes que aceptar la retirada. Ese Juliano murió exactamente como Amiano lo describió, en calma, en conversación con filósofos, sin concesiones al enemigo, sin gestos dramáticos para un público que no le interesaba impresionar. En una vida entera definida por la actuación, la máscara cristiana de la infancia, el disfraz de académico inofensivo en la corte de Constancio, el papel de restaurador divino que nunca terminó de ajustarle, su muerte fue quizás lo único auténtico, lo único que no fue escrito por otra mano, o al menos lo fue durante 86 años, hasta que un obispo en una ciudad lejana decidió que la historia necesitaba un final mejor. Gobernó durante 20 meses, murió a los 32 años, y durante 17 siglos no han dejado de escribirle las últimas palabras,